Ahora son las 16:25 del sábado 19. Y este fue el correo, el primero esotérico que le envié a Clara, a la que acompañaban mis profesores habituales. Cuatro horas 40 minutos. He pensado al escribir ese asunto, el asunto es Clara y Carlos. He pensado al escribir ese asunto que lo que une a vuestras personas es que, como directores, tenéis que tomar las decisiones correctas y tenéis que demostrar que la silla que ocupáis está justificada en vuestro caso, o al menos eso es lo que piensa Carlos acerca de ello. Carlos y yo jamás hemos hablado ni un solo minuto en persona. Solo nos hemos comunicado como ahora, aunque nos conocemos, por supuesto, y asistir a sus conferencias y escribir sobre ellas. Pero al margen de eso, aunque pueda parecer extraño, es una de las 4 o 5 personas en el mundo en las que confío auténticamente, porque sé que no me haría ningún daño. Confío auténticamente, porque sé que no me haría ningún daño. Pero en el caso de Carlos, además considero que su juicio es salomónico, y por eso le pedí hace años, como ser humano y como científico de probada reputación, que su criterio siempre estuviera por encima del mío, por si yo llegara algún día a perder el juicio. A Clara le contaría una experiencia que yo tuve antes que nada. Era bastante más joven y estaba jugando al tenis. Es muy difícil que una música no me moleste. Era bastante más joven y estaba jugando al tenis como aficionada, que descubrió el deporte muy tarde en la vida, como descubrió muy tarde en la vida el sentido y el objetivo de la educación. Jugando siempre en el mismo polideportivo. Cuando todos ellos, un grupo de discapacitados intelectuales, me rodeó y me rodeó durante años. Pero aquella tarde, su entrenador me preguntó: ¿de qué te conocen todos estos? Y yo dije la verdad, como siempre, porque me cuesta mucho mentir y rechazo la falsedad, aunque a eso muchos lo llamen cortesía. No de nada, yo solo conozco a Miriam, porque a veces hemos llegado juntas hasta aquí caminando. Miriam era una persona con síndrome de Down, trisomía del par 21, una copia extra de ese cromosoma o una parte del mismo. Pero entre los seres afectados por esa mutación pueden llegar a encontrarse los seres más bondadosos y más honestos y con mayor sentido de la justicia que yo haya conocido. Y como soy muy observadora al nivel de los sentimientos, y como no soy envidiosa, y por eso las virtudes de los otros no distorsionan mi percepción, pude reconocer lo invisible. Mi percepción puede reconocer lo invisible. Los pensamientos y los sentimientos de las personas. Pero no voy a explicarle ahora a Clara qué relación guarda eso con el concepto del espectro. Clara debe saber, porque es necesario que lo comprenda, que yo me desenvuelvo en un mundo donde el concepto
que siempre significará o por término medio lo abstracto, es lo esencial. Y voy a recomendarle que si a ella le cuesta entenderme, algo que yo sin embargo puedo advertir perfectamente, aunque no sepa quién es ella siquiera y nunca nos hayamos mirado, haga como yo hago con los pensamientos y los conceptos de los otros, que utilice mi técnica de colorificación, y ya que en el nivel electrónico podemos hacerlo tan sencillamente. Y al final lo que le hablará, entre comillas fenomenológicas, desde este texto que ella ha modificado visualmente, será eso, una serie de conceptos que ella habrá catalogado según sus propias categorías emocionales. Yo, por ejemplo, mañana cuando os vuelva a escribir, porque no quiero apresurarme, si Clara viene con nosotros estos días, incluiré este mismo texto colorificado por mí, el que ahora leo. Y Clara entenderá esto mejor, pero por ejemplo hoy veo errores, algunos errores que ayer se me pasaron desapercibidos. No en los colores, no, el error no está en los colores. Que ella no se preocupe, que solo me dio un poco de tiempo para explicárselo, pero siempre tenga presente que yo nunca hablo con nadie en el nivel privado del secreto y que todo lo que escribo aquí lo transcribo luego al cuaderno o a los cuadernos, porque siempre estoy escribiendo varios al mismo tiempo, algunos desde hace mucho, como el de Jimena, que es la hija de Luis Álvarez Falcón, o el del hijo de otro de mis profesores. Porque cuando yo digo querido profesor, siempre digo querido profesor, para especificar que nos encontramos en el marco de los procesos de aprendizaje. Pero ese querido profesor puede ser una u otra persona de esas pocas personas en las que yo confío. Porque aunque a mí me ha costado mucho llegar a sentir de verdad, eso me sucedió. Y eso entiendo yo, que pueda llegar a ser uno de los senderos genómicos que haya que tomar para ir cercando al autismo como trastorno que escinde a la persona. Pero estábamos refiriéndonos al espectro, siempre. Yo sí lo hago. Como explicaba en ese cuaderno que le entregué a Clara y con el que ella debe obrar como considere adecuado. Por ejemplo, tirándolo a la basura, es decir, desprendiéndose de él, si lo considera pernicioso. Eso es algo que ya no decido yo solo decido mi intención, y la conciencia siempre es intencional. Pero yo estoy dotada del sentido de la anticipación, y reconozco que a la mayoría de las personas eso no les sucede, aunque sé que a Carlos sí, porque esas aptitudes entre nosotros las reconocemos, entre nosotros entre comillas fenomenológicas. Ese entre nosotros es muy intelectual, intelectual. No es ideal, no es abstracto, no es caliente. Bueno, así que si Clara actuara de inquisidora y arrojara mi cuaderno a la hoguera, eso solo contribuiría con el paso del siglo a hacer más intensa la leyenda, como sucedió con esos dos arcanos del tarot Visconti Sforza, el primer tarot renacentista, el que esconde algunas claves de su interpretación como juego más que adivinatorio filosófico. Conoce la profesora de francés los triunfos de Petrarca. Pero volvamos ahora a aquel polideportivo de mi juventud. ¿Por qué me quedo con ellos durante años a cuidarles? Porque cuando me rodearon, a pesar de mis dotes intelectuales, yo me experimentaba entre mi gente. Y fueron ellos los que comenzaron a enseñarme el valor de las cosas y el valor de los valores de las personas. Pero estamos jugando, divirtiéndonos mucho, y yo sintiéndome muy integrada por fin en alguna parte, algo que nunca me había sucedido, aunque ahora me sucede igualmente,
Y yo me siento tan discípula de Carlos como todos sus discípulos presenciales y no presenciales, que somos muchos. Y para mí Carlos significa una apuesta por la vida y por un mundo mejor. Y con cada logro de algún representante de su mundo científico yo me siento alegre o suyo, e igualmente me sucede con sus hijos. Son como algo mío, por lo que tengo que velar, su familia, que son sentimientos inexplicables, imagino, para las personas ajenas al que ama como un anacoreta, como Derrida nos califica en sus políticas de la amistad. Y está ese chico, uno que no es ni como vosotros, ni como yo, ni como ellos, que es el que más sufre, porque es el que se da cuenta de esa realidad de no pertenecer a ninguno de los espectros enunciados, pero no descritos, entre comillas fenomenológicas. Sí, la profesora lo piensa bien. Y aquel día vamos a hacernos una foto para el periódico. Y yo, como todavía no tengo criterio, no tengo los mismos problemas que ahora tengo con eso. Pero este chico los tenía y no quería figurar entre los demás. No quería que se le tomara por tonto entre comillas fenomenológicas, porque él no se consideraba tonto y por eso era el que más sufría de todos. Porque el monitor, mi jefe, entre comillas fenomenológicas, lo obligó a posar con nosotros y no se respetó su decisión ni su dignidad humana, y yo eso nunca he podido olvidarlo, y me marcó porque al ser tan extremadamente reflexiva, en mí la reflexión es una potencia. La experiencia dejó una huella imborrable, así que un día me descubrí llorando con amargura porque descubrí que yo no era como Carlos y Manuel, ni como Luis, ni como vosotros, ni como ellos, sino como este chico que no encajaba en ninguna parte. Pero al ser yo, y al ser razonablemente interesante, por ser tan reflexiva como soy, eso me permitió a la vuelta de algunos años parecerme a Carlos, especialmente porque me sirvió como ejemplo. Y a lo que aspiro ahora es a parecerme un poco Hubert. Vaya. Hubert. Uf, ahora ya tengo dudas con esa U, que es U. Hubert. Que es integrado en su sociedad. Y a lo que aspiro ahora es a parecerme un poco a Hubert, que es integrado en su sociedad y es el maestro al que sus alumnos no temen y enseguida llegan a tomar cariño, porque nunca abusa de nadie. Y yo lo que adelanto es que con Raquel me entendí más o menos y sentí que podía adelantar mucho en su clase cuando ella dejó de estar tan molesta conmigo por la crítica que le hago, porque Raquel es una mujer muy buena, aunque nunca será lo bastante apacible como para escuchar reposadamente a nadie. Pero me gustaría intentar con ella mi proceso, y yo no quiero cambiar de profesora porque a nivel social creo que puedo aprender mucho de ella, y yo a nivel social tengo al mismo tiempo mucho que enseñar, porque yo practico la ética y no la religión, y lo que solicito es que se me cambie de clase de animam, porque en la del profesor Wolfgang se practica la enseñanza del desamparo, enseñanza entre comillas fenomenológicas del desamparo aprendido. Y si yo fuera la madre de Guillermo, que es un niño que asiste a mi clase y que es uno de los niños más dulces y educados que he tenido el placer de conocer y de tener por compañero, y me entero de que Guillermo levanta la mano y es ignorado a propósito por su maestro, y me entero de que a Guillermo se le está apuntando con el dedo a Guillermo y a todos se nos está pretendiendo adoctrinar de esa nefasta manera, y se nos está apuntando con el dedo y se nos está violentando sin ningún tipo de respeto verdadero por nuestras personas, y no se nos está invitando a hablar, al centro se le cae el pelo. Pero yo no soy la madre de Guillermo y voy a tener la delicadeza de informar a Clara a ello en privado en esta ocasión, porque puede que esto ella no lo apoye o no lo comparta, porque a Clara me la han descrito como maravillosa. Pero yo, sintiéndolo mucho, no volveré a la clase del profesor Wolfgang bajo ningún concepto, porque se me ha disparado el mecanismo del asco humano y eso no tiene retorno. Y Clara debe saber que le entregué al profesor Wolfgang un lápiz USB para ella,
que él debía devolverme con las lecturas audiovisuales de ese cuaderno y que me gustaría que me lo devolviera, no él, sino Clara, porque lo ha recibido. Y el profesor Wolfgang, lo que yo traté de enseñarle es cómo ser ético. Y cuando le dije que le nombraba mi tutor fue para darle un voto de confianza y provocar en él el efecto Pigmalión del que yo tanto me he beneficiado con mis profesores. Pero él es un creonte de base, porque Clara conoce la tragedia de Sófocles, Antígona, y yo soy un poco como Tiresias. Y es cierto que desde los 12 años practiqué la magia, pero eso era por mi trastorno, porque necesitaba averiguar cómo solucionar mi problema. Y mi madre se volvía loca por las cartomantes y las astrólogas, y como yo quería que me quisiera, pues mi primer tarot robé para conseguirlo, pero lo domino desde los 12 años. Aunque ahora Carlos sabe que solo practico la razón sentiente, y lo hago a través de la historia, la filosofía y no filosofía y la ciencia. Buenos días a todos, os los deseo. Ellos son Manuel, catedrático de la Complutense de Bioquímica y Biología Molecular y experto mundial en terapia con cannabinoides, y mi otro tutor. Pero Manuel no es educado, es indiferente como yo, y si le escribes, pues igual no te contesta. 5 horas 53 minutos.